Muy buenas, una vez más estamos aquí para trabajar el proyecto que el Señor nos ha encomendado, que es un proyecto maravilloso. Cada día me sorprendo cómo el Señor está trayendo verdades muy interesantes e importantes para servir al verdadero Elohim o el verdadero Dios. En esta ocasión voy a hablar de un tema que es controversial en el siglo XXI. He puesto escrutinio sobre la Trinidad. ¿Cuándo empezó a gestarse? ¿Quiénes la introdujeron? Existen evidencia de conceptos trinitarios siendo introducidos por cristianos convertidos del paganismo, posiblemente tan temprano como a la última parte del siglo I. La incorporación gradual de ideologías paganas en la doctrina y práctica cristiana se produjeron por la interacción de cuatro componentes históricos. Primero, los apóstoles, quienes fueron sólidos en su conocimiento y aplicación de la palabra del Eterno, habían muerto. Su apego a las doctrinas originales del Todopoderoso ya no era de ejemplo viviente a los seguidores. Segundo, la anticipación del rápido regreso de Cristo en las mentes de muchos cristianos decayó con el correr del tiempo. Tercero, muchos paganos que se convirtieron al cristianismo siguieron manteniendo algunas de sus creencias y prácticas anteriores. Así, la doctrina cristiana pura original se corrompió rápidamente. Y cuatro, debido a estos tres elementos anteriores, mucha gente empezó a anticipar un nuevo revivimiento o una nueva administración en reemplazo del viejo. Incluso Pablo, mientras estaba vivo predicando el Evangelio, tuvo que hacer frente a creyentes que querían modificar la palabra del Todopoderoso a su satisfacción o capricho. Tomamos nota que la apostasía de la iglesia comenzó al poco tiempo después de la mitad del siglo I. Hacia el final del ministerio de Pablo, en esta época, dos sectas mayores, los ebionitas y los gnósticos, hicieron su aparición. Los ebionitas eran los cristianos judaizantes quienes plagaron a Pablo con sus ideas de seguir guardando la ley y obedeciendo el Antiguo Testamento. Mientras que algunos creían que Cristo nació sobrenaturalmente como hombre, otros creyeron que Cristo fue el Hijo concebido entre José y María. Los gnósticos como secta tuvieron sus raíces en la filosofía griega y en la idea religiosa. Ellos creían que Cristo era una deidad y su cuerpo físico era una apariencia o algo que él había tomado prestado temporalmente. Iglesia Cristiana, página 53, artículo 7, por Hayson. El docetismo apareció en la última mitad del siglo II. Era, de hecho, solo otra forma de gnosticismo, con la idea de remover al actor de todo bien del contacto con la materia, la cual los docetistas la consideraban maligna. Ellos buscaron la ayuda de la filosofía oriental con la idea de poblar el espacio entre el eterno y la materia con una vista sucesión de seres superhumanos como mediadores entre el eterno y el mundo. Estos, emanando de la deidad, fueron llamados aeones. Entre estos, el de mayor rango era Cristo. Muchos de ellos imaginaron que Jesús fue un mero hombre y mantuvieron que el aeón, Cristo, descendió sobre el hombre Jesús en su bautismo y que después lo dejó inmediatamente antes de su crucifixión, de modo que Cristo no fue sujeto a dolor y muerte, en tanto que otros sostuvieron que el cuerpo con el cual Cristo pareció estar investido no era realmente humano y transmisible, sino insustancial o etéreo, o al menos inmaterial. Los últimos fueron llamados docetistas. Aquí vemos a un Cristo preexistente fuera del mundo que baja a la tierra para obrar en Jesús. Imaginémonos qué clase de Jesús tendríamos con la mezcla del gnosticismo y el docetismo. Obviamente un Jesucristo, Dios, preexistente antes de su nacimiento humano. De acuerdo a fuentes seculares, el apóstol Juan fue el único apóstol que vivió a final del siglo I y durante el cual él escribió su epístola del Nuevo Testamento y su Evangelio.
El Evangelio de Juan sirvió para esclarecer que Cristo es el Hijo del Todopoderoso o de Dios y el Hijo del hombre. Por tanto, este Evangelio de San Juan establece la verdad de la palabra de Dios de que Cristo era el Hijo de Dios, no Dios el Hijo o Dios mismo. Se puede afirmar que los escritos juaninos combaten el concepto gnóstico de un Jesús Dios, no humano. Su primera epístola, Juan contraataca ese pensamiento gnóstico en el capítulo 4 y el verso 3. También Pablo afirma que en sus días ya estaba en acción el misterio de iniquidad, según de Tesalonicenses 2:7. Y también Pablo aconseja a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que te ha encomendado, evitando la profana plática sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, gnosis. Primera de Timoteo 6:20. Aquí Pablo hace una clara alusión al gnosticismo de su época. Con el surgimiento de varias sectas, la verdad de la palabra de Dios vino a estar infiltrada por la adoración idolátrica y las teorías. Los cristianos gradualmente aceptaron los elementos foráneos introducidos en su enseñanza. La Trinidad se originó inicialmente en la filosofía de Platón, el filósofo griego que vivió unos 400 años antes de Cristo. Un erudito inglés ha observado que el germen de toda la idea e incluso de mucho del cristianismo se puede encontrar en Platón. Gerardo Sloya, Las tres personas en un Dios, página 31, ese libro. Por cierto que antes de Platón hubo triadas en los pueblos antiguos de Egipto, Babilonia, China, India. Eso ya lo expliqué antes, ¿verdad? En muchas de mis conversaciones. Hans Kahn, el reconocido teólogo católico de origen alemán, dice: si tomamos el Nuevo Testamento como un criterio, no podemos negar que el Concilio de Nicea ciertamente mantuvo el mensaje del Nuevo Testamento y no lo helenizó totalmente. Pero igualmente, fuera de toda disputa, que el concilio permaneció enteramente aprisionado en conceptos, nociones y modelos helenísticos, los cuales hubieran sido totalmente desconocidos para el judío Jesús de Nazaret y la comunidad más antigua de creyentes. También Hans Kahn culpa al dogma de la Trinidad por el poco avance del cristianismo en el mundo musulmán. Para los islámicos, la creencia en un solo todopoderoso Alá es fundamental. Alá no es un todopoderoso trinitario como lo es el Dios de muchos cristianos trinitarios. Por eso los musulmanes ven con horror cómo la cristiandad ha aceptado un Dios trino, lo cual no va en armonía con su creencia monoteísta. Mientras se mantenga el dogma de la Trinidad, no se podrán convertir más musulmanes para Cristo. Los cristianos contamos con las Escrituras a fin de documentarnos sobre la persona del Hijo de Dios. Es lógico concluir que si Cristo era Dios verdadero, Él mismo debió enseñarlo a sus apóstoles y estos a sus discípulos. Pero dijo Jesús que Él era Dios como su Padre es Dios. Dijo que el Espíritu Santo es también Dios. A continuación vamos a reseñar los pasajes más importantes del Nuevo Testamento, en donde se presenta a Jesús como el Hijo de Dios y no como muchos creen como Dios el Hijo. Testimonio de Jesucristo. Creo que por encima de los concilios y las opiniones de los hombres está el claro y legítimo testimonio de Jesucristo. Él es el más indicado o autorizado para decirnos si Él es el único Dios verdadero. Para ello es importante leer la Biblia y en particular los evangelios en donde están registradas sus palabras. Jesús reconoció que solo su Padre es el Dios verdadero. Aunque parezca increíble, Jesús mismo contradice a los trinitarios enseñando el monoteísmo puro. Por ejemplo, en Juan 17:3, Él dice su Padre y Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. El único Dios verdadero es Jesucristo, a quien has enviado. Este pasaje debe ser leído con cuidado y es más, debe ser escudriñado profundamente por el investigador sincero e inteligente. Notemos que Jesús dice que la vida eterna consiste en conocer a dos personas. Primero, al Dios Padre, quien es el único Dios verdadero, y segundo, a Jesucristo como el enviado del Todopoderoso. Jesús no dice que el Padre y Él son el Dios verdadero, sino solo su Padre. No obstante, los trinitarios tuercen esta doctrina de Jesucristo diciendo que el Hijo es también el Dios verdadero. Pero Jesús nunca dijo ser el Dios verdadero.
Este texto es contundente y no obstante, pasado por alto por los trinitarios, en realidad no saben qué decir de él. En otra ocasión Jesús les dice a sus discípulos que su Padre es mayor que él, Juan 14:28. Esta declaración de Jesús lo coloca a él como menor al Padre definitivamente. Como réplica, los trinitarios dicen que Jesús estaba hablando como hombre y en esa condición era menor que el Dios Padre. Pero no deberíamos esperar que todo hombre sea menor que Dios el Padre. ¿Qué no estaría diciendo Cristo con eso? ¿No sería algo evidente que cualquier hombre sea menor que Dios? No, amigo, yo creo que Cristo estaba hablando de algo más trascendental y esto es que Cristo, el Hijo de Dios, es menor o inferior al Padre ayer, hoy y siempre. Jamás encontraremos en la Escritura la frase Dios, el Hijo. Al contrario, Jesús enseña que Él mismo tiene su Dios. En Juan 20:17 Jesús le dice a sus discípulos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En la crucifixión Jesús exclamó a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Pero el texto más importante y dramático es el Apocalipsis 3:12. En este pasaje el Cristo glorificado y entronizado en el cielo dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. La pregunta lógica es, ¿por qué Jesús sigue llamando al Padre como a mi Dios 4 veces si ya dejó de ser hombre en el cielo? Lo cierto es que en el cielo Jesús sigue teniendo a su Dios. Y si en el cielo Jesús sigue teniendo a su Dios, entonces Él no ha dejado de ser un hombre, aunque ciertamente ya en la condición de glorificado. Si Cristo es Dios como el Padre, entonces ¿por qué Jesús desconoce el día y la hora de su propia venida y el fin del mundo? Él dijo claramente a sus discípulos, pero de aquel día y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13:32, Hechos 1, versículos 6 y 7. Sí, Jesús no sabe cuándo en la fecha de su retorno, pero nos dirá nuevamente que Cristo hablaba como hombre. Pero no es de esperar que todo hombre ignore la fecha del fin del mundo. ¿Qué de nuevo estaría diciendo Jesús? Nuevamente insisto en el hecho de que Jesús hablaba como hijo de Dios y como hombre. El Hijo de Dios no lo sabe todo, y si no sabe todo es porque no es el Dios omnipotente y todopoderoso. En una ocasión un hombre le dijo eso, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Lucas 18, versículos 18 y 19. Aquí se suscita otra pregunta. Si Cristo es Dios y Dios es el único bueno, ¿por qué rechazó Jesús la confesión de que era bueno? En Mateo 5:8, Jesús mismo dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí solo otra pregunta. Si Cristo era Dios, ¿por qué dice que solo los de limpio corazón verán a Dios? Si Cristo era Dios, entonces no solo los de limpio corazón estaban viendo a Dios, sino también los pecadores impenitentes. Recordemos que a Jesús muchos le vieron y no se arrepintieron de su sucio corazón. Por tanto, Cristo no podía ser Dios. En Juan 10:29 Jesús dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo. Este texto junto con el de Juan 14:28 confirma el hecho de que Cristo no es igual que Dios el Padre. Y en Juan 5:19 Jesús dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Es una extraña declaración de Cristo si creemos que Él es Dios como su Padre. Notemos que Cristo imita a su Padre, no a la inversa. Jesús no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que hace su Padre, eso hace Él. Obviamente, Cristo está sujeto a su Padre y hace lo que Él le enseña. En Marcos 10:40 Jesús dice,
pero el sentaros a mi derecha y mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos a quienes está preparado en el reino de Cristo. Habrá puestos de autoridad que solo el Todopoderoso, oh Dios, ha destinado para sus hijos. Jesús afirma que a Él no corresponde señalar los lugares o posiciones de autoridad. El testimonio de los apóstoles. A continuación veremos que los apóstoles, como judíos que mantenían su creencia en un solo Elohim o un solo Dios. Ellos sabían en función a Deuteronomio 6:4 que Jehová es uno y solo Él es altísimo sobre toda la tierra. Salmo 83:18. Ellos más pensaron que el Eterno estaba compuesto por una triada o bien por tres personas distintas en un solo Dios verdadero. A continuación veremos las declaraciones apostólicas en cuanto a su creencia sobre Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Y noten, yo le doy estos versículos no para que los mire, estúdielo, profundícelo, escudriñelo, con diferentes versiones si quiere, porque hay tantas versiones ahora tan fáciles que han modificado el lenguaje para hacernos entender mejor. La idea está allí. 1. San Pablo fue el apóstol que predicó primero a los gentiles con mayor insistencia fuera de Israel. Su misión era dar a conocer el Evangelio de Cristo y a la persona de Dios. Hechos 17:23. Cuando Pablo había visitado Corinto en su segundo viaje misionero, esta ciudad era un importante centro cosmopolita de comercio del mundo antiguo, como también era reconocido como un centro de libertinaje y del desenfreno. El propósito de Pablo era corregirlos de su desviación moral y doctrinal y que amenazaban la vida de la comunidad cristiana. Se habían formado divisiones que se transformaron en facciones hostiles. Además, había inmoralidad sexual en ella. En 1 Corintios 8:4-6, Pablo admite que hay dioses en el cielo, seguramente refiriéndose a Dios Padre y a sus ángeles. Elohim, claro, que el único Dios verdadero es el Creador, Padre, Dios, quien sostiene todo por su Espíritu. Ahora bien, Pablo luego pasa a decirle, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Al analizar sus palabras, lo que Pablo está revelando es que solo el Padre de Jesús es el único Dios verdadero. Aquí Pablo no está incluyendo al Hijo y menos al Espíritu de Dios, de Jesús. Pablo dice claramente que es nuestro Señor quien puede deducir el dogma de la Trinidad en estas declaraciones de Pablo. Nadie. Y de paso Pablo estaba oponiéndose al gnosticismo de la época. Él era un opositor tremendo. Está hablando sobre estos falsos maestros. También a los Corintios Pablo les asegura diciendo sobre Dios y su Hijo lo siguiente. Y Dios, la cabeza de Cristo, 1 Corintios 11:3, y además y vosotros de Cristo y Cristo de Dios, 1 Corintios 3:23. Además les dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que el Todopoderoso, el Dios Padre, sea todo en todo. 1 Corintios 15:28. Es claro que para Pablo eso no es igual al Eterno, pues afirmó que la cabeza de Cristo es el Todopoderoso y Él es de Dios. Pablo afirma además que en la eternidad el mismo Hijo estará sujeto al Padre, el cual será Dios sobre todo. ¿Puede alguien creer que Pablo era trinitario? Cuando Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso, les dice lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:17, 2 Corintios 1:3. Aquí Pablo está diciendo que el Padre es el Dios de Jesucristo. Si Pablo creía que Jesucristo tenía su Dios, lo cual destruye el dogma de la Trinidad, para los trinitarios Cristo es Dios como lo es el Padre y el Espíritu Santo, pero ¿puede Dios tener su Dios? Además, jamás leeremos en la Biblia que el Padre tenga su Dios, lo cual se ocurre con el Hijo. Y de igual opinión es Pedro cuando escribe su primera epístola. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:3.
para finalizar con Pablo, él escribió a Timoteo lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Aquí Pablo claramente sostiene que solo hay un Dios y también hay un solo mediador entre ese único Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por Jesús, por tanto, no es Dios, sino el mediador entre Dios Padre y los hombres. Pablo finalmente sostiene que ese Cristo mediador es hombre, no Dios. Ahora bien, sería bueno que los estudiantes de las Escrituras y los que están escuchando revisen los siguientes textos de donde Pablo hace una distinción entre Dios y Jesucristo. Romanos 16:27. Primera de Corintios 1:3. Se lo estoy dando para que lo escriba y lo estudie. Segunda de Corintios 13:14. Gálatas 1:1 al 3. Efesios 1:2. Efesios 6:23. Filipenses 1:2 y versículo 11. Colosenses 2, versículos 2 y 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Primera de Timoteo 1:2, 5:21 y 6:13. Segunda de Timoteo 4:1. Tito 1:4. 2. San Juan fue el apóstol que más amó a Jesús y que estuvo muy unido a él. Juan jamás creyó que Jesús fuera Dios como el Padre. Los siguientes textos son muy claros. En su primera epístola, Juan dice que Cristo es el Hijo de Dios, no Dios el Hijo. Sus palabras son como sigue: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera Juan 3:8. En su segunda epístola, Juan hace una diferencia entre Dios Padre y Cristo. Usted verá que Juan no dice Dios Hijo, como lo hace con el Padre al decir Dios Padre. Juan dice: misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, según de Juan 3. Notará que Juan no dice que el Hijo sea Dios, sino Señor. Compárese con 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Y lo más interesante es que en Juan 1:18 el apóstol dice: a Dios no le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La revelación de Juan nos hace ver que Cristo no es Dios, y es que Cristo, el Hijo, fue visto por Juan, los demás apóstoles y el pueblo israelita por un espacio de 3 años y medio. No obstante, Juan dice que nadie ha visto al Todopoderoso, a Dios. ¿Cómo podría ser verdad lo que dice Juan si presuponemos que Jesús era el Dios verdadero? Claro que Juan no sabía nada de una deidad del Hijo y menos de una Trinidad. Además, Juan, como el escritor de Apocalipsis, empieza diciendo: la revelación de Jesucristo que el Padre le dio. Apocalipsis 1:1. Otra versión le dice que Dios le dio. Observemos que Juan dice que Dios le dio a Jesucristo su revelación. Es muy interesante. Pues Cristo ya estaba en el cielo cuando le revela a Juan el Apocalipsis. Sin embargo, este Cristo entronizado sigue recibiendo de su Dios nuevas verdades que desconocía. Y en el capítulo 3 y el versículo 12, el Hijo entronizado y glorificado en el cielo habla del Padre como mi Dios 4 veces. Claramente Juan sabía que el Jesús glorificado seguía teniendo su Dios en el cielo. Y Pablo concuerda Juan dice que Cristo está sentado ahora a la diestra de Dios, Colosenses 3:1. Notemos que Pablo no dice que Dios Hijo está sentado a la diestra del Dios Padre. Que verdaderamente dice que Cristo, el Hijo, sin ningún título de Dios, está sentado en la diestra del Todopoderoso, el único Dios verdadero. Juan 17:3. Pedro, este apóstol, fue el evangelizador de los judíos. En su epístola no se encuentra ni rastro de una divinidad trinitaria compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al contrario, Pedro creía que Cristo era solo el Hijo de Dios y el Mesías. Además, creyó que el Hijo de Dios tenía su Dios. Él escribió en su primera epístola así:
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, primera de Pedro 1:3. Y en su segunda epístola, Pedro distingue a Dios Padre de su Hijo Jesucristo. Él escribió así: en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:2. Notemos que él no dice en el conocimiento de Dios Padre y de nuestro Dios Hijo. Lo que él dice es que solo el Padre es Dios. Judas, según la tradición, era hermano de Jesús. Él escribió: santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas 1. Luego dirá: conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Judas 21. En estos dos pasajes pueden deducir la creencia de Judas sobre Dios y su Hijo. En primer término, jamás Judas llama a Cristo como Hijo, como Dios Hijo. Para él solo el Padre es Dios y Jesucristo es el Señor. 5. Santiago se acepta que el escritor del libro bíblico de Santiago es hijo de José y María y hermano del Señor. En uno de sus versículos él escribe: porque Dios no puede ser tentado por el mal. Santiago 1:13. Estas palabras de Santiago parecerían extrañas si creyéramos que Cristo es Dios. Y es que el Señor Jesucristo fue tentado como cualquiera otro de nosotros. Hebreos 4:15. Por tanto, si fue tentado, él no podía ser el Todopoderoso o Dios. También en la apertura de su carta, Santiago comienza diciendo: Santiago, siervo del Eterno y del Señor Jesucristo. Santiago 1:1. Es obvio que Santiago, quien conocía bien a su hermano, supo que Jesús no era Dios. Él no escribió diciendo algo así como: Santiago, siervo del Padre y del Señor Jesucristo, Dios verdadero. O Santiago, siervo de Dios Padre y del Señor Dios Jesucristo. Jamás Santiago le concedió a Cristo el título de Dios como lo hizo con el Padre. En cuanto al Espíritu Santo, es oportuno señalar que jamás encontraremos en la Biblia que se le llame Dios Espíritu Santo, sino más bien el Espíritu Santo de Dios. En Efesios 4:30 leemos: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, del Todopoderoso. Y Pablo habla del Espíritu Santo como perteneciendo al Padre, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 4:8. Por otro lado, es curioso que el Espíritu Santo no aparezca con el Padre y el Hijo en los siguientes textos. Romanos 16:27, 1 Corintios 1:3, versículo 9, capítulo 8, versículo 6, 2 Corintios capítulo 1, versículo 2, Gálatas 1:3, capítulo 3, versículo 26, Efesios 1:2, capítulo 3, 19, capítulo 5, versículo 5, 20, 6, 23, Filipenses 1:2, Colosenses 1:2, 2, 1 Tesalonicenses 1:1 al 2, 2 Tesalonicenses 1, versículo 1, 2, Primera de Timoteo 1:2, Segunda de Timoteo 1:2, Tito 1:4, Filemón 3:1, Juan 1:3, Primera de Juan 2:22, Segunda de Juan 3, Judas 1:1. Note que le doy bastantes versículos, no para que los adorne, sino para que los estudie, para que se dé cuenta bien que lo que estoy diciendo es verdad. Son cosas que tenemos que entender en la actualidad, que en la mayoría de la iglesia estudian la palabra como es. Ya son dogmas, ya son sectas, creencias que quedaron ahí entronizadas por miles de años. También es curioso que el Espíritu Santo jamás se le ve entronizado junto con el Padre y el Hijo. Ver Apocalipsis capítulo 7, versículo 10, capítulo 22, versículo 3. Tampoco ninguna oración es dirigida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se les cree como el poder de Dios en los siguientes versículos: Hechos 1:8. Capítulo 2, 10, versículo 38, Lucas 1:35, capítulo 4, versículo 14, capítulo 5, versículo 17, Romanos 8:11, capítulo 15, versículo 13 y 19, Miqueas 3, versículo 8, 1 Corintios 2:4, capítulo 6, versículo 14, 1 Tesalonicenses 1:5. El testimonio de los padres de la iglesia. Clemente de Roma, de acuerdo a muchos escritores cristianos adinicenos, él es el Clemente de Filipenses 4:3. Él fue un anciano de la iglesia de Roma entre los años 92 al 101 después de Cristo. Su epístola a los Corintios
escrita alrededor del año 96 después de Cristo, fue tenida en gran estima y fue considerada igual a los escritos del apóstol y era frecuentemente usada en sus reuniones dominicales. Él nació alrededor del año 30 después de Cristo y murió en el año 100 después de Cristo. Él escribió: conocemos que tú solo eras altísimo entre los altísimos. Tú has escogido a aquellos que te aman a través de Jesucristo. Tú, amado Hijo, a través de quien tú nos has instruido, santificado y honrado. Que todas las naciones sepan que tú eres el único Dios, que Jesucristo es tu Hijo y que nosotros somos tu pueblo. A los Corintios capítulo 59, versículos 3 y 4. Ignacio de Antioquía, su seudónimo era Teóforo, debido a su naturaleza gentil y amable. Él fue un obispo en la congregación de Asiria y Antioquía y fue un discípulo del apóstol Juan. Sus escritos auténticos fueron escritos alrededor del año 110 después de Cristo. Nació alrededor del 50 de Cristo y fue martirizado en el 116 después de Cristo. Él escribió: hay un Dios quien se manifiesta a sí mismo por medio de Jesucristo, su Hijo, quien siendo su palabra salió del silencio al mundo, ganó plena aprobación de él, de quien era su embajador. A los Manexianos, capítulo 8, versículo 2. Quien también resucitó entre los muertos, debido a que su Padre lo resucitó. Su Padre, quien igualmente nos resucitará, quienes creemos en Él a través de Jesucristo, fuera de quien no tenemos verdadero vida. A los Trayanos, capítulo 9, versículo 2. Son cartas que estos varones de Dios en Cristo, y que no están en el canon, pero se puede usar como referencia. Ustedes también fundamentados en amor a través de la sangre de Cristo y firmemente creen en nuestro Señor. Él es realmente de la línea de David de acuerdo a la carne y el Hijo de Dios por la voluntad y el poder de Dios. A los Herminianos, capítulo 1 y versículo 1. Policarpo nació alrededor del año 69 de Cristo y fue un discípulo del apóstol Juan. Igualmente, un amigo íntimo de Ignacio de Antioquía. Él fue un obispo de la iglesia de Esmirna, Asia Menor, y escribió su epístola a los Filipenses antes del 140 después de Cristo. Él fue quemado en una estaca el 23 de febrero del año 155 después de Cristo. Él escribió lo siguiente: ahora que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Él mismo, sacerdote eterno de Jesucristo, el Hijo de Dios, los edifique en la fe y en la verdad. A los Filipenses, capítulo 12, versículo 2. A Él, quien es capaz de traernos todo en su gracia y generosidad a su reino celestial, por su único Hijo engendrado, Jesucristo, sea la gloria, honor, poder y majestad para siempre. Martirio, capítulo 20, versículo 2. Justino, llamado mártir debido a su martirio en el 166 después de Cristo, él nació en Roma en el año 107. Él fue un filósofo pagano convertido al cristianismo alrededor del año 130 después de Cristo. Su primera obra, Diálogo con Traipo, fue escrito en el año 135 después de Cristo. Traipo era un judío que escapó de Jerusalén después de la revuelta de Bar Kokhba. Él escribió entre el 135 después de Cristo hasta justo antes de su decapitación. Él escribió: Dios, el Padre, engendró antes que todas las criaturas a un principio que era un cierto poder racional procedente de Él, quien es llamado por el Espíritu Santo ahora, la gloria del Señor ahora, el Hijo nuevamente sabiduría, nuevamente un ángel, luego Dios, luego Señor y luego, y en otra ocasión Él se llama a sí mismo Capitán. Diálogo con Traipo, capítulo 6, 61. También dijo: nosotros seguimos al único Dios no engendrado a través de su Hijo. Primera Apología, capítulo 14. Tatiano nació en Asiria cerca del 110 después de Cristo. Fue un estudiante de Justino Mártir. Él escribió el comentario a los 4 evangelios más antiguos que antes había pertenecido a una secta encrátita gnóstica como líder. A pesar de esto, sus escritos dan una regular visión de la doctrina cristiana. Él escribió entre el 161 al 170 de Cristo y murió alrededor del 172. Dijo: el Señor del universo, quien Él mismo es el fundamento necesario de todo ser, puesto que como sea que no había aún ninguna criatura en existencia, estaba solo. Y por su sencilla voluntad, el Logos brincó fuera
Y el logo, no habiendo salido fuera en vano, se convierte en la primera obra engendrada del Padre y fue el comienzo del mundo. A los griegos capítulo 5. Melitón, nacido cerca del año 100 después de Cristo, fue el obispo de Insarte, Asia Menor, alrededor del 160 y 170 de Cristo, y un amigo de Ignacio de Antioquía. Cuando era un muchacho joven, él escribió entre los años 165 y 170 después de Cristo, y fue martirizado en el 177 después de Cristo. Solo existen pequeños fragmentos de sus escritos. Él escribió: existe aquel que realmente existe y es llamado Dios Todopoderoso. Este ser no es hecho en ningún sentido, ni tampoco vino a la existencia, sino que ha existido por la eternidad. Apología 1 a Antonio César. Jesucristo es la razón perfecta, la palabra de Dios, el que fue engendrado antes que la luz, él quien es creado junto con el Padre. Apología 4 sobre la fe. Teófilo de Antioquía nació alrededor del año 130 después de Cristo. Fue un obispo en Antioquía, Siria, entre los años 170 y 180 después de Cristo. Él escribió antes del año 175 después de Cristo y murió en el 181 después de Cristo. Escribió: Dios entonces, teniendo su propia palabra interna dentro de su propia viviente, la engendró, metiendo la junta con su propia sabiduría antes que todas las cosas. Él tuvo a esta palabra como su ayudante en las cosas que fueran creadas por él, y por ella él creó todas las cosas. Autólito, capítulo 10. Ireneo fue uno de los más reconocidos de los cristianos primitivos. Nació en el 140 después de Cristo y fue un discípulo de Policarpo. Él fue un anciano de la iglesia en Lyon, Francia. Desde el 178 después de Cristo, él era muy bien conocido en todo el mundo occidental de la época. Él murió en Francia en el 202 después de Cristo. Sus escritos pueden ser fechados alrededor del 180 después de Cristo. Él escribió: si alguno, por tanto, nos dice, como entonces fue el Hijo producido por el Padre, nosotros le respondemos que ninguno entiende esa producción o generación. No hay poderes que posean este conocimiento, sino solo el Padre, quien engendró, y el Hijo, quien fue engendrado. Contra la herejía, libro 2, capítulo 28, versículo 6. Clemente de Alejandría, nacido como Tito Flavio Clemente en el 150 después de Cristo, vino a ser un obispo en Alejandría, Egipto. Él escribió entre los años 190 y 195 después de Cristo y murió alrededor de 220 después de Cristo. Sus escritos son valiosos porque una vez que se convirtió, viajó por todo el Imperio Romano para aprender el cristianismo puro de los más antiguos y respetados cristianos vivientes. Él escribió: la mejor cosa en la tierra es lo más pío, el hombre perfecto, y la mejor cosa en el cielo, el siguiente y más puro en el lugar, es un ángel, el portador de la vida eterna bendita. Pero la naturaleza del Hijo, quien es próximo a él, quien es el solo Altísimo, es el más perfecto. Miscelánea, libro 7, capítulo 2. Queda demostrado que los padres antinicenos jamás creyeron que Cristo era el eterno Dios Todopoderoso. Sus escritos claramente señalan al Padre como superior al Hijo y como su engendrador. Y lo más interesante, nada dicen que el Espíritu Santo sea Dios. La doctrina de la Trinidad era totalmente desconocida. Texto mal interpretado. Los trinitarios usan una serie de pasajes que supuestamente prueban su creencia en un Dios trino. Vamos a examinar algunos de ellos. Mateo 1, versículos 21 y 23. Los trinitarios dicen, basándose en estos dos versículos, que el Salvador sería llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero, ¿Jesús Dios porque se le llama Emmanuel, Dios con nosotros? Pues no, necesariamente en la Biblia tenemos a la persona de Josué, quien introdujo a los israelitas a la tierra prometida. Pero el nombre Josué también significa Dios nuestro Salvador. ¿Acaso Josué era Dios por el hecho de que su nombre significa Dios nuestro Salvador? O veamos el personaje de Eliú del libro de Job. Este nombre significa Dios es Él. Nuevamente, vamos a creer que este personaje, Eliú, que trató con Job, era Dios mismo. Colosenses 2:9. Los trinitarios usan este pasaje para demostrar que Cristo es Dios, dice el texto, porque en Él, Cristo,
habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí Dios estaba en Cristo. Colosenses 1:27 dicen que Cristo está en nosotros. Eso no nos hace a nosotros Cristo o Dios. Tito 2:13 dice, este texto usado por los trinitarios dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y el Salvador Jesucristo. Obviamente Jesucristo es parte de la gloria de su Padre. En todos los textos críticos, griegos y manuscritos existentes, este versículo se lee literalmente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Primera de Timoteo 3:10 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en la carne. Con este texto los trinitarios enseñan que Dios Hijo se hizo carne. Sin embargo, estas palabras, Dios se ha manifestado en la carne, son ampliamente rechazadas por los eruditos como la lectura correcta. Por eso la versión Biblia de la América lo vierte diferente. Aquel que fue manifestado en la carne. En el texto original griego no aparece la palabra theos, Dios. En este versículo es una añadidura de los trinitarios. Juan 10:30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Según los trinitarios, Jesús y Dios son uno y lo mismo. Pero antes de explicar este texto, notemos que no se menciona para nada al Espíritu Santo. Pero quiso decir Jesús que Él era igual a su Padre o que Él era el Padre. Pues no. En primer término, si Jesús era el Padre, entonces, ¿a quién oró en Getsemaní? Pero lo cierto es que Jesús no quiso enseñar lo que los trinitarios dicen sobre Él y su Padre. Veamos ahora lo que Jesús mismo dice en Juan 17:11. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Se hace evidente que Jesús concibió la unidad de los cristianos como la misma unidad que existe entre Él y su Padre. Este detalle es importante. Los cristianos son uno como Cristo y sus padres son uno. No parecidos, sino igual, unidad. ¿Cómo se explica esa unidad? ¿Acaso que son iguales o los mismos? La expresión parece implicar, según comenta el erudito Tyndale, que el Padre y el Hijo están unidos en voluntad y propósito. De igual modo, Cristo anhelaba esa misma unidad de voluntad y propósito de su iglesia, que no estuviera dividida en sectas y facciones como está hoy. Ahora bien, dentro de esa unidad había una jerarquía. El obispo era la cabeza de la iglesia junto con sus demás colegas. También existe otra unidad en la familia. La Biblia enseña que el esposo y su esposa ya no son dos, sino uno. Ya no serán dos, sino una sola carne. Son uno en voluntad y propósito y no solo en el sentido estrictamente físico. No obstante, y pese a esa unidad, el hombre es cabeza de la mujer y Cristo cabeza del hombre. Efesios 5, versículo 23, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. De igual modo, Cristo y su Padre son uno, pero siempre se mantiene la jerarquía. El Padre es la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3. Diríamos que es entonces una unidad jerárquica o una jerarquía unida. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, Jesús ha visto al Padre. ¿Acaso Jesús enseñó que Él era el mismo Padre en persona? Si la respuesta es afirmativa, entonces pregunto nuevamente, ¿a quién oró Jesús en el jardín de Getsemaní? La verdad es otra. Jesús quiso enseñar algo más que lo que muchos creen. En el verso 10, Jesús afirma que las palabras que Él habla no son suyas, sino de su Padre que mora en Él. Es decir, Dios el Padre hacía su obra a través de Cristo. Y el versículo 24, Jesús dice que sus palabras no son suyas, sino del Padre. En el versículo 31, Jesús dice que Él obra conforme a la voluntad de Dios. En este sentido, la voluntad, las obras y el pensamiento de Cristo eran totalmente los de su Padre. Jesús estaba lleno de amor y compasión para con los pecadores, y así es exactamente el Padre, quien es la fuente del amor puro. 1 Juan 4:8. El carácter de Cristo era el mismo carácter del Padre. Cristo era y es su mismísima imagen en ese sentido. Por eso Juan dijo con verdad, a Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Mateo 28:19. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Los trinitarios dicen que esta es la prueba de un Dios trino. ¿Será cierto eso? La enciclopedia de McClintock y Strong comenta Mateo 28:19 de la forma que sigue. Este texto, no obstante, tomado por sí mismo, no probaría decididamente o definitivamente tampoco la personalidad de los tres sujetos mencionados, su igualdad de divinidad. El objeto dentro del cual uno es bautizado no es necesariamente una persona, sino puede ser una doctrina o religión. La conexión de estos tres sujetos no prueba su personalidad o igualdad. En 1 Juan 5, 7, 8 se menciona el espíritu, la sangre y el agua juntos. Pero eso no indica que los tres son iguales. Aquellas cosas impersonales son mencionadas como testigos o portadores del testimonio. En Mateo 28, 19 la palabra nombre es singular. Esta palabra no se refiere a un nombre personal, más bien designa autoridad, según Robertson World Picture en el Nuevo Testamento. El uso de nombre aquí, Mateo 28, 19, es uno común en la Septuaginta y Papire para poder y autoridad. Ver Mateo 10, 41, en realidad el texto enseña que una persona debe reconocer la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo antes del bautismo. Miqueas 5:2, refiriéndose al nacimiento de Jesús, el profeta dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Los trinitarios sostienen que Cristo es eterno, pues dice el profeta que sus días son desde la eternidad. Algunas versiones de la Biblia advierten la palabra hebrea olam como eterno. No obstante, la palabra hebrea olam no significa siempre eternidad y es usada también para describir cosas que tienen una edad indefinida pero no eterna. Así la discontinuada versión moderna de la Biblia advierte este verso así, cuya procedencia es de tiempo antiguo. Incluso la versión católica de Jerusalén vierte este pasaje así, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Los cristianos trinitarios quieren presentarnos a un Hijo eterno a toda costa, pero como veremos más adelante, Cristo fue llamado Hijo de Dios cuando se hizo hombre y se le confirmó cuando Él resucitó de entre los muertos victoriosos. Definitivamente, Jesús tuvo un comienzo cuando el Padre lo engendró. La palabra eterna, como he visto, no siempre se entiende como algo o alguien sin comienzo ni fin de día, sino que puede significar un periodo limitado de tiempo. Así, por ejemplo, el reino de Cristo no tendrá fin, pero solo durará 1000 años. También Job dijo que estaría para siempre en el vientre del gran pez, pero todos sabemos que solo estuvo 3 días y 3 noches. De modo tenemos que tener mucho cuidado cuando se lee eterno, eternidad, para siempre, etc. en los diferentes textos de la Escritura. En el Nuevo Testamento, el equivalente griego del olam no siempre significa eterno. En 2 Pedro 1:11 se habla del reino eterno de Cristo, el cual en realidad solo durará 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 4 al 5. Isaías 9:6, refiriéndose al Mesías, Jesús dice el profeta, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús, el Dios Padre, según Isaías, imposible. En múltiples pasajes del Nuevo Testamento hemos visto que Dios el Padre se diferencia del Hijo. Ver 1 Pedro 1:3, Efesios 1:17. En la versión moderna de la Biblia dice poderoso Dios y Dios poderoso. En la versión Biblia de las Américas, el Padre es llamado así en Isaías 10:21. Sin duda, hay expresiones comunes a los dos, tales como Rey, Señor, Salvador, Dios. Pero estos títulos, como se sabe, son usados también para hombres. No obstante, el título Dios Todopoderoso siempre se refiere al Padre y nunca al Hijo. Los judíos no entendieron los pasajes tales como Isaías 9:6, capítulo 7, versículo 14, Jeremías 23:6, como si el Mesías fuera el único Dios verdadero. El comentario Siglo Nuevo de la Biblia sobre Ezequiel 32:21, los héroes poderosos, y es el plural del título mesiánico.
Dios poderoso daba al niño de Isaías 9:6 y puede ser traducido Dios es poderoso igualmente en forma correcta. Génesis 1:1 en el principio Dios, hebreo Elohim, dioses, creó los cielos y la tierra. Los trinitarios sostienen que el hebreo para Dios es Elohim, que literalmente significa dioses. Por tanto, concluyen los cielos y la tierra fueron creados por los dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero muchos trinitarios también admiten que Elohim no puede ser usado como prueba de la Trinidad y toman la forma plural como plural de majestad. Elohim, dioses, sería politeísmo. Además, la palabra Elohim es ampliamente usada para designar a los ángeles de Dios en el Salmo 8:5, a Samuel, el 1 Samuel 28:13. Esta palabra aparece unas 2470 veces en el Antiguo Testamento y en ninguno de estos instantes es usado para un nombre personal. Muchos llamados cristianos mal utilizan este pasaje para darle un significado fuera de ese contexto. Y como dice el dicho, un texto fuera del contexto es un pretexto. Romanos 1, capítulo 15, versículo 19, los trinitarios suelen combinar estos dos textos. En Romanos 1, Pablo dice que fue apartado para el evangelio de Dios. Y en Romanos 15:19, él dice, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Pablo señala en ello, escribe que el evangelio es de Dios. Y en unos capítulos más adelante escribe que el evangelio es de Cristo. Por tanto, concluyen que Dios y Cristo son sinónimos o que Cristo es Dios. Si esta lógica es correcta, es decir, que el evangelio es del Dios Hijo, entonces Pablo es también Dios. Pues él mismo dice en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, el evangelio de Pablo. Si el evangelio es de Dios en Romanos 1:1 y de Pablo en Romanos 2:16, entonces Pablo es Dios. Pero esta lógica inferencia es falsa. En 1 Tesalonicenses 1, versículo 1 y 5, Pablo habla en esta oportunidad. Pues nuestro evangelio de Pablo, Silvano y Timoteo, eran Pablo, Silvano y Timoteo Dios. Pero lo cierto es que el evangelio es de Dios Padre, es desde el cielo, envió su mensaje por medio de Jesucristo, dice Hechos 10:36. Leemos con claridad, Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Romanos 16, versículo 16, 1 Corintios 1:2. Los trinitarios convenan estos pasajes para demostrar que Cristo es Dios. En Romanos 16 dice, Pablo escribe que la iglesia es de Cristo. Pero en 1 Corintios 1:2 dice que la iglesia es de Dios. Por tanto, infieren que Cristo es Dios. Ahora bien, si esta lógica fuera correcta, entonces los primogénitos de Dios, sus salvos conversos, son también parte de la deidad. En Hebreos 12:23, el apóstol Pablo dice, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están en Cristo en los cielos, pero este razonamiento tampoco es correcto. Bueno, he llegado a la conclusión de este mensaje. No lo he terminado, lo llevaré en la parte segunda, porque ya tengo más de 50 minutos predicándoles y hablándoles, no los quiero aburrir. De todas maneras, espero que se hayan entendido muchos puntos. Seguiremos con este mensaje, la parte segunda, y esperando que el Señor nos guarde, nos bendiga, sane nuestros cuerpos, llene nuestra vida de conocimiento y sabiduría, y allí en su hogar también Él le llene de bendiciones a su familia, sane sus enfermedades, les provea trabajo en medio de situaciones dificultosas y que mande a sus siervos a que provean el pan espiritual cada día, y también a los hombres que tiene aquí en la tierra que han asignado poder para dar trabajo a sus hijos. El Señor me lo guarde y me lo bendiga una vez más. Sigamos para adelante en este proyecto. Les amo en Cristo Jesús.